Bueno, pues vamos a proceder con la presentación, si os parece. Antes de nada, disculpar que el organizador del evento, José Luis Calvo, no pueda asistir por motivos de trabajo. Bueno, eso, excusar su asistencia, ¿vale? Alexandre Seuret se doctoró en control automático por la Escuela Central de Lille y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Lille en 2006. A partir de ese año hasta 2008 disfrutó de una plaza postdoctoral en la Universidad de Leicester y el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Luego en 2008 se incorpora al CNRS como investigador junior y en el GIPSA Lab de Grenoble hasta 2012 y en LAS en Toulouse hasta 2022, ocupando en 2018 la figura de investigador senior. Desde 2022 es investigador de la Universidad de Sevilla. Su investigación está relacionada con el time delay, muestreo de los datos, sistemas de control en red, estabilidad, control de sistemas gobernados por ecuaciones diferenciales parciales, sistemas dinámicos híbridos, multiagentes, control distribuido y estimación. Muchísimas gracias, Alex, por participar con CEA en esta actividad y nada, cuando quieras, pues puedes proceder. Vale. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias para darme la oportunidad de presentarme delante del SEA, que es una experiencia además porque va a ser mi primera presentación oficial en español y voy a intentar a hacerlo en español. Así que, por favor, si tenéis algún problema con con lo que digo, si hay cosas que no son claras durante mi presentación, que por favor ayúdame y no déjame hablar solo delante de mi pantalla. Si quiere participar con el chat o hablando durante la presentación, pues, me alegría. Entonces yo soy entonces Alexandre Soe y voy a presentar un poquito de una parte de mi trabajo sobre los sistemas con retraso y la conexión con los polinomios de Legendre. Y este trabajo yo lo he hecho por mucha parte, un poquito por la Universidad de Sevilla, pero por mucha parte con el trabajo con mi compañero en el LAS de Toulouse. Y este trabajo fue subvencionado por la Agencia Nacional de Investigación francesa. Y entonces voy a repasar un poquito lo que ha dicho Esteban antes. He hecho mi doctorado en Francia, en Lille, en 2006, y después 2 años de postdoc. Durante estos años he trabajado más o menos sobre el tema del sistema con retraso y he adjunto algunas cosas con el tiempo. En 2008 he obtenido una posición de Associate Researcher en el CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación Científica, y yo fui en un laboratorio en Grenoble. Y después me he movido por Toulouse y durante estos años he cambiado un poquito de tema para adjuntar otro tema que son estos. Voy a hablar un poquito más de eso después. Y en 2008 fue prometido a Full Senior Researcher, que es equivalente más o menos a catedrático del CSIC, si lo he entendido bien. Y desde 2022, entonces hace 1 año y medio, estoy investigador distinguido en la Universidad de Sevilla. El contexto de mi trabajo es, por el principio muy simple, es que en control automático vamos a estudiar este tipo de esquemato, donde tenemos un sistema dinámico, algunos captores, sensores y algunos actuadores. Y la idea es de definir una ley de control que satisface, que estabiliza el sistema de manera satisfactoria. Pero en contexto actual, lo que pasa es que esta bucle no puede ser aislado completamente de la manera de conectar los diferentes elementos de la bucle. Entonces tenemos que poner algunas veces canales digital para conectar el sensor y el controlador.
La cosa ha cambiado un poquito, es que ahora en vez de estabilizar solamente el sistema, tenemos que estabilizar el sistema sabiendo que esta canales o channels puede influir el nivel de calidad de la información. Y ahora hablamos de control con información limitada. Significa que lo que entra en la red no es exactamente lo que sale de la red. Para dar algunos ejemplos de lo que entiendo por información limitada, podemos hablar de retraso. Entonces, la idea es de decir que necesita un tiempo para enviar una información de un punto a otro y la información que tiene ahora mismo de lo que ha pasado está retrasada, necesita no es actual. Tiene también un problema que es que debido a la limitación de la red, que tú no puedes andar continuamente información en la red, tiene que mostrar la información y si lo hace mal puede tener una información muy deteriorada que no puede, que puede ser inusable. Hay también problema de cuantificación en espacio. La idea es de decir que en vez, tú no puedes mandar un mensaje con muchas informaciones, tienes que cortarla y no puedes dar un número infinito de una información con una precisión infinita. Tienes que cortar la información. Y un otro problema es el problema de la distribución de la información. Por el tema de comunicación es posible que tú no tienes acceso a todos los valores del estado del sistema, del sistema o del señal, o tienes simplemente algunos puntos, una versión parcial de lo que está del señal. Y esto está relacionado con el sistema multiagente, consensus, etcétera, etcétera. Y entonces, mis objetivos en este tema son la evaluación, el análisis, el diseño de sistemas dinámicos sujeto con este tipo de limitaciones. Este tipo de limitaciones. Esta imagen da una idea de las cosas que he hecho en general. Entonces, la cosa principal, como le he dicho antes, mi tema favorito es el tema del sistema con retraso, pero he también trabajado con el sistema monstruado, que entonces que en vez de trabajar con ley de control que son continua, tiene que discretizarla con el tiempo. He trabajado también con sistemas de dimensión infinito, con sistemas que son definidos por ecuación diferencial parcial. He trabajado sobre el tema de sistema multiagente, de control de formación y de sistema híbrido, que son sistemas un poquito peculiares donde hay una parte de la dinámica que es continua y una otra parte de la dinámica que es discreta, que hay un momento que tú haces un cambio abrupto de la sistema. Pero hoy voy a hablar simplemente del tema del sistema con retraso y voy a empezar con el tema de la presentación, que es un sistema con retraso y el link con los polinomios de Legendre. Entonces, hasta aquí todo bien, se entiende bien, se escucha bien. Espero que sí. Todo perfecto. Genial. Entonces, en esta presentación voy a trabajar sobre este objeto. Es una ecuación diferencial con retraso, que es una cosa muy simple al principio. ¿Qué dice esta ecuación? Dice que la evolución del estado del sistema, que es el vector de estado es X, depende también de un término lineal normal, que es A multiplicado por X, pero que la evolución depende también del pasado de X. ¿Vale? Entonces, yo cojo el X al tiempo t, pero pasado con retraso h.
En esta presentación, el phi va a representar la condición inicial, el x representa el vector de estado instantáneo, si lo digo bien. Y también aquí la matriz A y AD son cosa constanta, que no voy a hablar del tema del Instituto Hombre o muy poco, y también del tema del retraso de la variación de retraso, que el retraso aquí va a ser constante. Este tipo de ejemplo de sistema es muy conocido y aparece en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en biología, robótica, control de sistema controlado por red, de control de tráfico y mucho más. ¿Y por qué está interesante? Voy a dar una explicación con un ejemplo muy sencillo que es este sistema, que es un sistema escalar. Escalar significa de dimensión 1. Entonces, la evolución de x es igual a menos x retrasado. Entonces, si dibujo la solución por h igual a 0 y h igual a 1, tengo estas dos trayectorias. Por h igual a 0, yo tengo al final una curva exponencial que es muy normal, que tenemos un polo y no pasa nada. Pero al momento que ponemos retraso, vemos que hay como oscilaciones en la trayectoria, y las trayectorias las oscilaciones son trayectorias que son características de los sistemas de más de de dimensión más que 2. Entonces, hay que decir que este sistema escalar tiene un comportamiento raro por un sistema de dimensión 1. Otro ejemplo es que cuando cogemos h igual exactamente a pi sobre 2, tenemos dos soluciones exactas de este sistema, que son el sinus y el cosinus del sistema. Y hay un problema matemático que dice que las dos soluciones cosinus y sinus se cruzan a algún puntos. El teorema de Cauchy sobre la solución y la existencia de solución de ecuación diferenciales dice que si dos soluciones se cruzan, son la misma. Aquí no son la misma. Entonces, la idea es de saber de lo que estamos hablando, es que x de t no es el estado del sistema. El estado del sistema con retraso es la función x corriendo con el pasado, ¿vale? Es un trozo de tiempo que el estado no es un punto, es la función, parte de la función esa. Y entonces, en este caso, no tenemos problema con el teorema de Cauchy, porque las dos funciones no son iguales durante todo el intervalo. Y últimamente, si vemos los polos del sistema, se dice polos, ¿no? Los roots, este sistema simple tiene polos y tiene un número infinito de polos que se escapan por la izquierda y por la izquierda y arriba y abajo. Entonces, como tenemos muchos polos, un número infinito de polos, tenemos que ver que este tipo de sistema, aunque está escalar, es de dimensión infinito. ¿Vale? Esta característica hace que hay mucha gente que han trabajado sobre este tema y podemos ver muchos surveys artículos de survey sobre el tema y muchos libros. Pero en esta presentación yo no voy a hablar de toda la manera de hacerlo y voy a simplemente hablar de un tema, que es el tema de lo LMI, que voy a decir muchas veces LMI, para simplificarme la pronunciación. Y voy a usar este tool, herramienta, para definir condición de estabilidad basado sobre el teorema de Lyapunov.
si veis un poquito lo artículo en automática, en TAC, en mucho artículo, en mucha revista y todo. Todos los artículos sobre el sistema con retraso siguen la misma manera, el mismo camino. La primera cosa es de buscar una función, una funcional de Lyapunov. Una funcional es una función de la función estado que representa una función de la energía del sistema. Vamos a definir, a calcular la derivada de esta función y el tema es de obtener una agotación de la derivada de esta manera y garantizar que la matriz pi que está aquí está positiva, estrictamente, de manera estricta, y el vector xi es un vector que colecta información sobre el tema, sobre el sistema. El objetivo de cada uno de este artículo es de obtener condiciones de estabilidad que son less y less conservadora o pesimista, y eso es el funcionamiento. Entonces, la idea del teorema de Lyapunov es vamos a coger, a definir una función de energía y vamos a garantizar que la energía decrece con el tiempo. ¿Vale? Y en esta procedura tenemos muchos grados de libertad en la selección de la función de Lyapunov, la funcional de la funcional de Lyapunov, que podemos definir muchos tipos y algunas veces es un try and test thing, so de la manera que alguna gente ha probado esto y después ha hecho el cálculo y magia, funciona bien. El segundo paso que da grado de libertad es que es en la manera de obtener esta expresión cuadrática que es aquí. Como lo he dicho antes, los sistemas con retraso son sistemas de dimensión infinita. Entonces, el estado es de dimensión infinita, pero el criterio es de dimensión finita. ¿Vale? El xi que está aquí es un vector, que no es una función. Y tenemos muchos grados de libertad aquí para saber si, para obtener más y más informaciones sobre el sistema con retraso. Y ahora lo que voy a hablar con vosotros es de saber cuáles son la buena funcional de Lyapunov y los buenos vector xi. Y siguiendo esta procedura, podemos caer en una trampa. La trampa es esta, que eso es un meme que me había enviado un colega durante el confinamiento, que son los artículos típicos en control, que son los fallos en los artículos de control. Entonces, cuando lo he leído, al principio he reído un poquito, pero al final he visto que hay muchos que son parecidos y que concernan a mi trabajo, especialmente Yet Another Paper on Delays, que es exactamente lo que hago. Entonces, la idea es que en esta presentación yo no voy a caerme, voy a intentar a no caerme en esta trampa y voy a intentar también a convenceros que hay buena manera de construir funcional de Lyapunov y LMI que son eficientes. Y entonces vamos a empezar. ¿Hasta ahora todo bien? Vale. Entonces voy a hablar un poquito de palabrota técnica y lo siento si es un poquito gordo, pero vamos a intentar. Entonces, voy a empezar con el gordo, que es la forma general funcional de Lyapunov-Krasovsky por el sistema con retraso lineal. Esto es la forma que ha dado Kharitonov en los años 2000, un poquito antes, que tiene esta forma. Tiene algunos términos que son término cuadrático, que son son SIA, si conocéis un poquito el tema de LMI con sistema de dimensión finita.
dimensión finito. Y después hay esta barbaridad, que son esto, que son compuestos de función Q, S y T, que son función de la variable de integración. Y lo que hay que pensar es que cuando construimos una función de Lyapunov, hay que hacer una mezcla enorme entre todo lo comportamiento de todo lo componente del sistema. Entonces, el sistema con retraso, su estado es una función. Entonces, hay que hacer cruces de la función, no simplemente a algún punto, pero de toda la parte de la función. Y eso es el sentido de esta función. Por ejemplo, eso hace como una convolución de x con esta función. Y eso hace una mezcla de la valor de x a dos momentos diferentes. Vale. Pero eso es muy complicado, sobre todo para construir esta función. Pero el mismo Vladimir Kharitonov ha conseguido hacer una cosa muy interesante, que es de definir una manera muy mecánica de construir estos parámetros, que son esto. Entonces, la cosa no se ha mejorado, pero por lo menos aquí tenemos una U, que es una función definida positiva, o sea, que es una función del tiempo, y esta función se llama la matriz de Lyapunov y es la solución de este conjunto de ecuación diferencial. Parece complicado, pero lo que es muy interesante con esta construcción es que por construcción la derivada de esta función con el tiempo da exactamente esta... hay un x más, demasiado aquí. Exactamente esta expresión que es negativa definida. ¿Vale? Entonces, la derivada de VU es negativa, estrictamente. Y el teorema que tiene él, y con Zapko, su colega, es de decir que si el sistema con retraso es asintóticamente estable, la función de Lyapunov esta es positiva. ¿Vale? Es un teorema de existencia de función de funcional de Lyapunov. Y esta función se llama la funcional de Lyapunov-Krasovsky completa. ¿Por qué completa? Porque es necesaria, es suficiente. Pero una pregunta, Sí, ¿no hay sí, ninguna condición sobre la derivada? O sea, ¿solo tiene que ser positiva? ¿No tiene sí. que ser la derivada negativa o algo? La derivada es negativa. Es que la cosa es como de salir de la condición que la derivada es negativa y voy a volver atrás para construir el V de manera que el V sea positivo. Ah, vale, que sí, ir al revés. Vale, normalmente en las LMI se empieza con la Vale, función positiva y se prueba derivada negativa y aquí exactamente, va al contrario. vas al Empieza por revés. aquí y después vuelve por atrás Vale, para y hacer U es eso. positiva, correcto. Y si quita un poquito el tema del sistema con retraso, entonces quita todo lo término con H. La U es la solución de la derivada de U es igual a menos UA y hay otro, no, hay otro término. Bla. Vale, que entonces lo cálculo dicen que vamos a volver a una ecuación diferencial ordinaria donde la solución es exponencial de A o menos AT, que es la matriz fundamental del sistema. ¿Vale? Entonces la idea es de decir que voy a construir una función de Lyapunov de manera que su derivada satisface esta condición con las tres matrices W1, 2, 3 que son positivas. Entonces esta cantidad es negativa y voy a volver atrás para construir el V. Pero la construcción de esta V no da una condición que es implementable, que es simplemente un teorema de existencia. Pero lo que está bien es que al final podemos resolver esta ecuación en la U y obtener una expresión
analítica de la U, que es esta función. ¿Vale? Es un poquito complicada, no importa, porque la cosa importante es que conocemos la expresión de esta función. Y con eso, lo que han hecho la gente, sobre todo Sabine Mondier de México, del Silvestre de México, es de usar este teorema para definir condición necesaria de estabilidad. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si tenemos una matriz esta matriz, que es una matriz de discretización, entonces se construye de esta manera. Digo, el primero término es U0, aquí es U0 y aquí es UDH, después hago una discretización y construyo una matriz de esta manera. Y como tenemos una expresión de U analítica, podemos calcular esta función perfectamente con MATLAB. Y su teorema dice que si esta matriz aquí no está positiva, entonces el sistema está instable. Entonces no es al contrario también. ¿Vale? Entonces eso no es una LMI, es una test, una test de positividad de una matriz. Entonces es muy sencillo. Y han ido un poquito más adelante diciendo que pueden definir un orden R, que es una función compleja de los parámetros del sistema, y decir que si esta matriz es positiva, entonces esto es equivalente a la estabilidad del sistema. Entonces hay un paso de uno al otro. ¿Vale? Y voy a volver un poquito más tarde sobre este tema. Lo que han hecho al final es condición necesaria y suficiente de estabilidad por sistema con retraso. Han hecho muchas extensiones con un sistema con mucho retraso distribuido, etcétera, etcétera. Pero, que está muy bien, pero no hablan de robustez. Como no hay posibilidades de trabajar sobre incertidumbre en la matriz A y AD y en el retraso. Entonces, tenemos que seguir a trabajar sobre el tema de LMI y vamos a usar este framework para ver cómo funciona, cómo mejorar la condición de LMI. Entonces, voy a volver a cosas más simples, entre comillas, que son la funcional de Lyapunov, que son más sencillas. Eso sale de un trabajo de Emilia Friedman en 2002 o 2001, que son funcional, que son muy simples, que tienen simplemente 3 términos y son muy interesantes porque al final cuando vamos a calcular la derivada de la funcional, vamos a obtener esta expresión. Entonces, esto y esto son cuadráticos. No hay problema. Podemos entrar en el framework de LMI. Pero este término ya no cabe. ¿Por qué? Porque eso no es una XI, como lo he presentado antes. Es una cosa un poquito más compleja. Pero tenemos que usar un herramienta para transformar esta expresión en una cosa que se puede usar con LMI. Y eso se llama el inequality de Jensen. No sé si algunos lo había usado en algún momento. Que es también en algunos casos Cauchy-Schwarz. Y mucha gente lo ha usado. ¿Qué dice este lema? Este lema dice que la integral de un término cuadrado se puede acotar por abajo con un término cuadrático. Y eso está bien, porque eso es un vector y yo puedo adjuntarlo al xi inicial. Entonces, este lema ha sido muy popular en el tema del sistema con retraso y hay mucha gente que ha trabajado sobre él. Y lo que es muy interesante con este lema es que aparece el valor del retraso aquí. Entonces, un valor y que la condición que hace que la condición que vamos a obtener depende explícitamente del valor de retraso. Y hablamos de Delay Dependent Stability Condition. ¿Vale?
Entonces, eso está bien, pero hay que ver que esta inequalidad introduce mucho conservadurismo. Como se ve, hay que interpretar esta expresión en términos de Laplace y de incertidumbre en el sistema de Laplace. Entonces, la idea es de decir que cuando cambiamos esta expresión por esta, lo que hacemos al final es cambiar esta expresión, que es una expresión de la incertidumbre del sistema con retraso. Voy muy lento. Y lo que hacemos es acotar esta expresión por 1. Y gráficamente esta expresión es agotar esta zona azul, que es la cosa verdad, por este círculo azul. Entonces, cuando usamos Jensen, pidemos mucho más que lo que estamos trabajando. Entonces, hay sitio para mejorar. Y para mejorarlo, lo que vamos a ver es ver primero una prueba de este lema, que es una prueba que es básicamente Cauchy-Schwarz. Lo que voy a decir, voy a construir una integral, un número i, que es la integral de este término cuadrado, y dentro no tengo simplemente x, tengo x, pero x menos su media. Si media es la buena palabra. The mean. Y lo que voy a hacer es simplemente expandir esta expresión, y cuando lo expando, tengo exactamente la diferencia entre este término y este término. Y como la i es positiva, este término es más grande que eso. ¿Vale? Lo que he hecho al principio es usar las inequalidades de Wirtinger, que son muy conocidos en el tema del análisis de Fourier. Usar esta inequalidad para agotar por abajo esta integral i. Pero eso fue un paso más adelante, diciendo que hay otro desarrollo que Jensen, que se puede usar, herramienta que Jensen que se puede usar, pero al final lo que voy a decir es usar lo que se llama Bessel inequality, que es más o menos la misma cosa que Pitágoras. Vamos a verlo. Y se escribe de esta manera. Entonces yo sé que empiezo a hablar con mucho problema, pero voy a daros un poquito el sentido que está detrás de esta expresión. Entonces, yo lo que digo aquí es que la norma 2 de x, de la función x, está más grande que un término cuadrático que es esto. Este término cuadrático tiene una matriz diagonal y muchos términos. Los términos que son aquí, yo le llamo proyecciones, porque yo voy a hacer una proyección del estado x sobre una base ortogonal, que es la base de los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre tienen esta expresión y verifican la condición de ortogonalidad, que cuando hacemos la multiplicación de los dos, el producto escalar de los dos polinomios con este producto escalar, son 0 si lo coeficiente L es igual a K, y son 1 si son iguales. ¿Vale? Si son diferentes 0, si son iguales eso. Entonces, la L son una base ortogonal del espacio de función. Y lo que hago es definir proyección de mi estado continuo sobre la base ortogonal. Y entonces lo que dice esta expresión es que la norma de mi función es más grande que la norma de la proyección de esta función, ¿vale? En una basis particular. La prueba es muy sencilla porque usa la ortogonalidad del polinomio de Legendre, y resulta que la i que tenemos antes lo he cambiado por esta expresión. Y esto es.
Hay una cosa muy importante, es que como la interpretación de esta expresión, de este lema, es el resultado de una proyección ortogonal, podemos hablar de optimización. Entonces, y la optimización cuadrática, tenemos mucho resultado con esto. Por ejemplo, el polinomio S, que es el polinomio que es construido por las proyecciones, es el único polinomio de grado menos que n, que minimiza la distancia entre la norma x y la norma del espacio de polinomio. ¿Vale? Entonces, esta expresión es optimizado, no se puede mejorar. Y yo voy a pasar sobre eso, pero hay muchas extensiones de esta inigualdad en muchos casos de sistema o de base. Entonces, si resumo un poquito, los casos n igual a 0 es exactamente la inigualdad de Jensen, n igual a 1 es la inigualdad de Wirtinger. Entonces, entramos en una cosa general que es válida por cualquier valor de n. Y lo que tenemos también es la inigualdad de Parseval, que dice cuando n se va al infinito, hay una igualdad entre los dos. Entonces no perdemos nada. Y además hay una cosa importante que que vamos a usar un poquito más adelante, es decir que podemos usar los polinomios de Legendre para hacer aproximación de función. Y tenemos una condición que si la función x es continua y tiene derivada continua, y más continua, la aproximación de Legendre, la serie que es esta, converge de manera uniforme a la función generatriz. Eso significa que cualquier nivel de precisión epsilon, yo puedo darte un valor de n epsilon, que es el mínimo, para garantizar que por cualquier valor de s dentro del intervalo, por cualquier valor de la función, yo puedo estar cerca del polinomio, está cerca del valor del polinomio a este valor, está cerca del valor de la función inicial. ¿Vale? Entonces es como un sándwich, hago un sándwich. Y es exactamente una extracción de eso. Tengo una función f, que es la cosa naranja aquí, y tengo la primera proyección, la segunda proyección, y ya a la segunda y tercera ya tengo una aproximación más y más fina, y el error entre los dos se acota de manera uniforme en el intermedio. Entonces ahora vamos a ver cómo se usa este teorema en el caso de sistema con retraso. Yo no voy a entrar mucho en los detalles, pero voy a simplemente dar la idea. Entonces tenemos un teorema que dice que ahora tengo tres variables, Pn, S, R, que son matriz positiva definitiva, que satisfachan estas dos condiciones. Si quiere ver los detalles de la expresión, son en los artículos. Si esta LMI está satisfecha, entonces el sistema con retraso está asintóticamente estable por este valor del retraso. ¿Cómo funcionará la cosa y cómo hemos construido la funcional de Lyapunov? Hemos construido la funcional de Lyapunov de dos maneras, con dos términos. Este término integral, que es lo que sale en la completa de Kharitonov al principio, que es la misma, pero con un término cuadrático que tiene información sobre el sistema x de t y las proyecciones, y nada más. Y eso es la manera de construir la funcional. Después calculo la derivada, uso la inigualdad y tengo una LMI, que es esta, y si está satisfecha, podemos usar el teorema de Lyapunov-Krasovsky para decir que el sistema está estable. ¿Qué pasa? Aquí no se ve, pero
la expresión de la LMI es convexa con respecto a la matriz del sistema, la matriz del sistema, y también con el retraso. Eso significa que si el sistema tiene incertidumbre o si el retraso tiene incertidumbre, si tengo una solución PNSR por dos valores de A, B, A, D y H, entonces está satisfecha por todo lo que está dentro. ¿Vale? ¿Qué podemos decir sobre la complejidad? Entonces, aquí N es un número, un número íntegro, si lo digo bien. Entonces, cada vez que pongo uno más a N, lo que voy a hacer es poner una columna más y una línea más a P. Y cada vez que paso de N a N más 1, la LMI crece también de una línea y una columna. Entonces, la complejidad es más o menos controlada. Y los resultados, no he enseñado los resultados de comparación con otro resultado, pero lo que dice es que los resultados numéricos son muy eficientes con respecto al valor del retraso y también con respecto al número de variables. Vale. Y ahora, como tenemos una LMI que depende de un valor n que es arbitrario, tenemos que saber lo que pasa cuando el n crece. Entonces, si podemos decir alguna cosa sobre la mejoración del teorema, de las condiciones. Y tenemos este teorema que dice que el H, que es el conjunto de valor del retraso por lo cual tenemos una solución de la LMI a un orden n, a un grado n. Entonces, el teorema dice que las soluciones al orden n son incluidos en las soluciones al orden n más 1. Entonces, el conjunto de soluciones crece con n, y no puede caerse. ¿Vale? Y vamos a ver sobre un ejemplo lo que pasa al final. He cogido un ejemplo un poquito complicado de dimensión 4, con dos parámetros que son una ganancia y el retraso. Entonces, la ganancia y el retraso. Esta zona es la zona de instabilidad del sistema que he calculado con otro teorema. Y esta zona azules y amarillas son las zonas obtenidas con el teorema S por diferente valor de n. Entonces, lo que se ve perfectamente es que cuando n es igual a 0, tengo esta zona. Cuando el n sube a 1, creció a este zona. Entonces, la zona de estabilidad garantida que satisfecha la LMI crece con el n y no crece simplemente un poquito, pero por ejemplo el paso de 4 a 5, el paso es muy importante. ¿Qué pasa con el tema de la convergencia de la LMI? Entonces, cuando hablo de convergencia de la LMI, estoy hablando del tema de saber si el sistema con retraso, yo sé que está estable, es que puedo decir si hay un orden n de mi LMI que tiene que estar satisfecho. ¿Vale? Entonces, es la parte de la necesidad de la condición suficiente. Y eso es un resultado nuevo que va a aparecer en automática en el año próximo, que sale con un ex doctorando mío que ha hecho mucho trabajo sobre el tema. Y entonces dice la cosa siguiente. Entonces, que si el sistema está asymptotically estable,
Entonces, existe un orden n y un conjunto de matriz S que satisfecha la condición LM. Entonces, este resultado para mí es muy importante porque al final hemos trabajado sobre el tema del LMI con sistema con retraso, la cosa que hay mucha gente que se quejan diciendo que no hay garantía que es posible todo. Y entonces este teorema dice que ya podemos conseguirlo. ¿Cómo funciona? Yo no voy a hablar mucho de la prueba porque ya tengo mucho retraso, pero la cosa es que hay que decir que la funcional de Lyapunov que he usado es muy cerca de la funcional completa del principio, y cuando el orden n crece, la diferencia es menor y puede desaparecer, y podemos usar la propiedad de convergencia de los polinomios de Legendre para garantizar eso. Y entonces podemos hacer un poquito más, podemos dar una estimación de este n-star, n-estrella. Tenemos una expresión analítica de este n por la función. Entonces hemos ido un poquito más al tema de la existencia del n, hemos dado este n. Hemos dicho en este teorema, hablamos de este n. Pero este n es muy largo. Bueno, por ejemplo, para saber si el sistema con retraso 1 y la ganancia 0, la ganancia 1, tenemos que verificar una LMI de dimensión 10 elevado a 20. Entonces eso es imposible, pero por lo menos tenemos este resultado. Entonces eso es una cosa muy crítica, pero vamos a ver si podemos revisitar los resultados del principio sobre la condición necesaria de estabilidad del sistema con retraso usando los polinomios de Legendre. Y eso es lo que hemos hecho también con Mathieu, que es un criterio que sigue lo mismo paso, pero que usan los polinomios de Legendre. Y vamos a definir una función, una matriz Pn, que es esta matriz. Y esta matriz es, al final, como una proyección de la matriz U, de la matriz de Lyapunov U sobre los polinomios de Legendre. Vale. Yo no voy a entrar mucho en lo detalle, pero todo lo ha hecho Mathieu en este caso. La cosa importante que hay que ver es que eso no es una LMI, es una test de positividad. Entonces es una matriz y tengo que verificar que la eigenvalue de la matriz son positivas, en nada más. Tenemos también un teorema de jerarquía diciendo que si el conjunto de sistema instable crece con el n, ¿vale? Entonces el conjunto Gn está incluido en el conjunto Gn más 1, cuando el conjunto G es el sitio de los retrasos por lo cual la matriz no está estable. Y también, aquí. Entonces, la diferencia aquí es que no vamos a hacer una aproximación o una estimación de la zona de estabilidad, vamos a hacer una estimación de la zona de instabilidad. Entonces, ahora es por la izquierda. Y lo que se ve aquí es que por casi todos los casos, el caso n igual a 0, conseguimos todo. N igual a 7 conseguimos a ver toda la parte instable. Y el trabajo siguiente fue de definir de saber si podemos definir una n estrella también por este teorema, y lo tenemos, que es también una función una otra función de los parámetros del sistema. Y este teorema es una condición necesaria y suficiente de estabilidad por el sistema con retraso.
que otra vez no es una función, un test LMI, es una test de positividad. Y entonces si tengo un sistema con retraso, calculo esta matriz, que hay manera de calcularla de manera simple. Tengo el n, que tengo una expresión muy simple para hacerlo, y entonces construyo la matriz, y si la matriz está positiva, no tiene eigenvalues negativa, entonces el sistema es necesariamente y suficiente estable. Y lo que es muy interesante, si vuelvo a este ejemplo, es que ya los orden son muy agradables. Y, por ejemplo, hacer un test de positividad por un sistema de una matriz de dimensión 300 es muy feasible con el MATLAB. Entonces que no hay problema para hacerlo. Y si hago un poquito de comparación con lo que habían hecho la gente del principio, lo que obtenemos por este ejemplo muy sencillo es un orden, una condición de estabilidad necesaria por un orden 4 cuando los resultados de Sabine Mondier y sus compañeros es 36, y por otro tipo de sistema, otro valor del retraso, los valores del orden de la matriz son muy agradables, que no se escapan en comparación de los resultados. Eso es simplemente para hacer una diferencia entre los casos de lo LMI, donde vamos a acercarnos por la izquierda, por la zona de estabilidad, con respecto a los pasos de la estabilidad, de la instabilidad, del segundo paso, del test de positividad. Y lo que es impresionante es la diferencia de los orden de la condición necesaria, suficiente necesaria, entre la LMI y la condición de positividad. Vale, ahora voy a relajarme un poquito y hablar un poquito de modelos, porque hasta ahora he hablado de polinomio de Legendre y de la cosa que funciona bien con el LMI y con el test de positividad, pero puede ser que hay una cosa más interesante, más detrás, que no habíamos visto, que es que al final la aproximación de Legendre, el tema de hacer proyección, es muy conectado con el tema de la aproximación de Padé. ¿Cómo ver eso? Con un poquito de manipulación de lo que he hecho antes, podemos escribir un sistema que es el conjunto de X y de la proyección de X sobre el polinomio de Legendre, y se escribe con una manera, se puede definir la matriz AN, esta, y la matriz BN, que son cálculos que se puede definir. Aquí, en esta expresión, el epsilon n es la diferencia de la valor de X a t menos h, con la diferencia con el polinomio, con la proyección. ¿Vale? Este término es la aproximación, el error de la aproximación de Padé del sistema con retraso. Para verlo, hay que ver que tenemos que ver que la función de transferencia de la aproximación de Padé es igual a esta expresión, donde esta matriz son las matrices que aparecen aquí. Entonces, lo que hemos hecho es usar una realización particular de la función de transferencia de aproximación de Padé. Entonces, hay un conjunto de cosas que dicen que funciona bien. Y debido a esta relación entre la aproximación de Padé y los polinomios de Legendre, tenemos un teorema que no es mío, pero es un teorema de convergencia, que dice que al final, cuando corto esta parte, cuando pongo el epsilon n igual a 0, esto es la realización de la aproximación de Padé de mi sistema con el trazo. Es una manera muy sencilla de construirlo. Y lo que tenemos también es que los polos
del sistema S converge a los polos del sistema con retraso. No lo había dicho antes, pero buscar los polos de esta ecuación es muy complicado. Es muy complicado, que no se puede hacer de manera analítica, pero calcular los polos de esta ecuación, eso sí, eso se hace. ¿Vale? Entonces tenemos una garantía que los polos de esta matriz convergen en los polos del sistema con retraso. Podemos hacer otra cosa y voy a terminar sobre eso. Es que sistema con los retrasos se puede ver, se puede interpretar con un sistema normal, que es un sistema que x dot es igual a ax, pero que la entrada de ese sistema lineal es la salida de una ecuación de transporte. Entonces, eso es una ecuación de transporte que dice que la información entra por un lado entra x, y por el otro lado sale la versión retrasada del x. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer mucho más que lo que he presentado ahora, que es decir, vamos a complicar un poquito el problema con un sistema lineal donde hay una entrada que es la salida de una ecuación de transporte con muchas velocidades diferentes. Entonces, ρ1, ρ2, ρm. ¿Vale? Y esto es un sistema de una ecuación diferencial que representa muchos sistemas con retraso con diferentes retrasos o con muchos retrasos. Y podemos hacer la misma cosa que he dicho antes, es definir un teorema de algunas LMI de transporte. Y si la condición está satisfecha, podemos usar un teorema de Lyapunov, que no es Lyapunov-Krasovsky ahora, es un teorema de Lyapunov conectado con esta norma. ¿Y cómo se hace? Tenemos la manera de construir la funcional de Lyapunov. La funcional es un conjunto de X y de las proyecciones del estado infinito. Y vamos a aplicar la misma mecánica que he presentado hasta ahora. Y entonces tenemos este problema. Y lo que está interesante es que con esta misma condición, si cambio la matriz A y D, A, B, C, D y lambda de este sistema, yo puedo tratar del problema del sistema con un retraso, dos retrasos, que es en este caso, y tres retrasos, y el tercero es un conjunto de los dos demás. Entonces, eso es muy complicado de analizarlo. Hay mucha gente que trabaja sobre sistema que tiene los tres términos esos. Y con esta manera de construir el sistema con retraso, lo podemos hacer y podemos obtener otra forma de resultado técnico, científico y bueno. Y ahora termino. Tengo 10 minutos de retraso. Entonces, lo que he presentado en esta presentación es una manera de construir test de estabilidad por sistema con retraso, que son basados con la inigualdad de Bessel y los polinomios de Legendre, que tiene particular casos que son muy conocidos en la literatura. Los resultados y teoremas tienen una estructura jerárquica y que dice que cuando el n crece, el orden de los polinomios crece, los resultados son mejores, no puede peorar. Y eso es la cosa nueva de este año, es que ya tenemos una prueba de convergencia de nuestras condiciones en condición necesaria y suficiente. Hemos hecho muchas extensiones de este trabajo sobre
una variedad de sistemas, una variedad de tipo de retraso, que no voy a comentar todo. Y al final lo que veo en este tema, que no es el tema de saber si podemos conseguir a obtener una LMI que funciona correctamente. El problema es de saber a qué velocidad la LMI va a converger a la condición necesaria e insuficiente. Entonces, la cosa interesante que yo veo aquí es la estimación de este N estrella. Sobre el tema de sistema interconectado con ecuación de diferencia parcial, el tema de trabajar con la ecuación de transporte nos ha salido un tema muy largo, porque la ecuación de transporte es simplemente un ejemplo de ecuación diferencial parcial, y podemos hacerlo con otros tipos de ecuación diferencial parcial. Y, por ejemplo, hemos trabajado sobre el tema de la ecuación de la calor y ecuación de las ondas, wave equation and heat equation, y podemos usar la misma mecánica con las proyecciones, con la función de Lyapunov, y ya todo funciona perfectamente y podemos obtener el MI que funciona bien. Y entonces, eso, voy a terminar la presentación con los créditos a los compañeros de Toulouse, o los ex compañeros de Toulouse, que sobre todo los dos estudiantes de tesis, Mathieu Bajodec y Mathieu Barro, que los dos han obtenido premio nacional por su tesis sobre el trabajo que he presentado hoy. Y también con los compañeros que son Lucy y Frédéric, que son compañeros de... Y ya termina mi presentación. Al final creo que lo he hecho en 1 hora, sabiendo que he empezado con 1 hora, con 10 minutos de retraso. Espero simplemente que no he ido demasiado rápidamente. Espero que está claro. Y si hay problema, me alegro de hablar con vosotros, si lo queréis. Muchísimas gracias, Alex, por la presentación, por el contenido. Es realmente interesante. Lo has explicado, vamos, clarísimamente. ¿El Además, español? claro, aprovecho para felicitarte porque creo que el español, para ser la primera presentación en castellano, pues es genial. Espero que sea la primera de muchas. Bueno, que me parece verdaderamente interesante. Abrimos el turno de intervenciones, si te parece. No sé si alguien tiene intención de intervenir. Tenemos ahí una mano levantada de Lucas Arantes. Por favor, Lucas, cuando quieras. Yo podría hablar en inglés. Sí, 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 sí. sin problema. Without any problem. Okay, thank you. Thank you, Alexander, for your presentation. I'm a PhD student of Brazil. I work with Professor Walter Leite. I think that Ah, you already have some yeah. works together. And currently, I'm in France studying with Professor Kevin Gelton. Okay. In a PhD here in the Université de Reims. Mhm. So I have some questions for you. First is this theory also applicable for the looped functionals or for sample data, for instance? With a sample data system, we also have the necessary sufficient conditions with the Bessel and the Okay. polynomials. Okay, so bon. Otro parte de mi trabajo. Entonces, sí, la cosa se puede hacer. Oh. Now I have to switch to English. Okay, yeah, I can understand the Spanish No. as well if you want. So the thing on loop functional, it's a different aspect. So you already have something that is necessary and sufficient for loop functional. Okay. Like the existence of the functional, so which means that the complete already exists. And on the other side, you may also use this framework of Bessel inequalities, or this inequality in this context. And actually, I have worked with Alfonso Baños en este tema. Hemos trabajado sobre el tema de Bessel con retraso y loop functional, que podemos hablar si quieres para verlo en detalle. Okay. And
the complete functional is the one that you first published in your paper in Automatica for looped functions, or it's not? Yeah, it is. I think Okay. so. Okay. And these necessary and sufficient conditions, they are also feasible for time-varying parameter systems, or no? It's for the time delay systems with that. Yes, so it's the thing that I said at the very beginning. In this presentation, I talked only about known LTI systems. matrix LTI. As soon as you get uncertainties, the necessity part goes away, because you can find some parts which are stable, some parameters which are stable, some others that aren't stable, and but at least you know that you cannot do best than this. Okay, and also you said about the so in that case the time the delay is not time varying. No. Is that right? No. Okay. I got it. But so we have done some other papers related to and I think that also there is a trade-off between, because you need to bound the integral also with Bessel-Legendre, even the time varying delay case. But there is like you said in the very beginning, there is a lot of papers proposing different looped functionals with another orders, for instance. Exactly. So I'm fighting a lot with reviews, because there are a lot of people now that are doing, like, using n=3. They publish a paper, then the next day they submit a paper with n=4, then another paper with n=5, and I review a lot of them. Even for me, like as a PhD student, I'm really struggling with that, because it's different to find like the state of art of the framework, because you have so many papers with this kind of contributions with just one matrix more or something like that. But you invite me to write a book, right? I think it's a good idea for sure. I'm thinking of it. Yeah, I think that's all. Thank you for your presentation and for your contributions in this framework. Thank you. And send my greetings to Walter. Okay. If you may. Or Kevin. Okay. Thank you. Thank you very much, Lucas. ¿Hay alguien más que quiera realizar algún tipo de comentario, intervención? Bueno, simplemente, claro, las condiciones necesarias suficientes para diseño de controladores son DMI, claro. Sí. Hay mucho problema por el tema de diseño de controlador. Es que, ¿cómo decirlo? Sí, pero vamos, no es problema. Con el tema de LMI, es un tema abierto el problema de buscar controlador estático de salida. Se dice así, ¿no? Output feedback. Sí, bueno, realimentación de salida, sí. Bueno, o estático output feedback, ya vale, es más... Dinámico no hay mucho problema, pero estático hay cosa, es muy complicado, porque el problema en LMI no es convex y no podemos usar lo desarrollo habitual. Pero estas condiciones necesarias y suficientes, o sea, son para state feedback, sí que son convexas. Estabilidad. Lo que preguntamos es estabilidad. O sea, no, pero eso, no para diseño de la CAD state feedback. Se puede hacer, pero no va a ser necesaria, no se va a hacer necesaria. ¿Por qué? Porque el tema, si coge un sistema con retraso y coge un Kx de t, x de t no es la salida, no es el estado, es una parte del estado. Correcto. Entonces, cuando hacemos esto, hacemos como un controlador de salida estática. No sé si, no me recuerdo exactamente lo que ha dicho. Y entonces es muy complejo, no convex, y ya se cae todo.
y realimentar además de X las proyecciones del Gentr o algo así, digamos. Eso puede ser. Eso es una idea muy buena. Una idea muy buena. Necesito un estudiante de tesis para hacerlo. Todos lo necesitamos. No, no, en este tema hay gente, hay Matthew Pitt que está haciendo, que se llama Full State Feedback. Claro, sí, con las proyecciones. Correcto, correcto. Bueno, enhorabuena, congratulations, digamos, me ha gustado mucho personalmente. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. Nada. Bueno, pues nada, en ese caso, Alex, de nuevo, reiterar la enhorabuena. Muchas Ha sido gracias. una Muchas gracias presentación. otra vez por la invitación y espero que ha pasado bien. Y si tenéis alguna pregunta, una precisión o tiene comentarios, podéis contactarme con email o cualquier manera. Estoy dispuesto a hablar, por hablar. En español. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alex. Y Vale. muchísimas gracias a los asistentes. Nos vemos en el siguiente webinar. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.